Muy buenas tardes a todos. Damos un minutico de espera para los demás asistentes y damos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos. Nos alegra mucho compartir este espacio el día de hoy con ustedes. Sabemos que la jornada del día viernes es un poco pesada, pero qué bueno que nos estén acompañando en nuestro webinar número 18. Queremos agradecerles a todos los asistentes, recordarles que este programa hace parte de un calendario especial que ha organizado el equipo de SAP Suramérica, con el objetivo de generar entrenamiento y capacitación a toda la comunidad de soldadura y corte. Ustedes pueden acceder permanentemente a nuestro calendario de entrenamiento a través de los sitios web de SAP, dependiendo del país donde se encuentren ubicados. Las personas que por algún motivo no han podido asistir a los webinars anteriores, recuerden que quedan grabados, en cualquier momento pueden escuchar pues todo este programa de capacitación que hemos desarrollado para ustedes. Hoy queremos darle la bienvenida en nombre de todo el equipo de trabajo. Vamos a estarlos acompañando el ingeniero Andrés Rengifo. Mi nombre es Joana Duque, soy la persona encargada de marketing para Colombia. Y pues agradecer a todo el equipo de trabajo que hace posible esta actividad. Queremos recordarles que todos nuestros asistentes tienen habilitados en sus pantallas, en la parte superior, un chat para hacer preguntas, el cual vamos a estar respondiendo algunas en vivo. En la medida en que nos sea posible, todas las responderemos en vivo a la mitad de la charla y al final. Entonces los invitamos, si hay alguna inquietud o algún comentario, que a través del chat nos lo hagan llegar. Quiero presentarles a nuestro ingeniero invitado el día de hoy, el ingeniero Andrés Rengifo. Él es el jefe de entrenamiento de SAP Colombia. Tiene más de 23 años de experiencia en temas de soldadura y corte. Y es la persona que ha organizado para ustedes el día de hoy nuestra presentación. Es especialista en el tema de soldadura y es también certificado como CWI. Entonces, queremos agradecerle el tiempo, la disposición para compartir con ustedes este espacio y bueno, darles nuevamente la bienvenida a todos. Ingeniero Andrés, bienvenido, mil gracias por tu espacio y los asistentes son todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta presentación en el marco de los webinars que ha estado organizando la compañía para todos nuestros clientes, amigos y todas aquellas personas que quieren aprovechar esta situación que estamos viendo a nivel mundial para fortalecer sus conocimientos en tecnología de la soldadura. Y como lo decía mi compañera Joana, mi nombre es Andrés Rengifo, yo trabajo hace 23 años con la compañía, he tenido pues varios cargos en la misma y actualmente me desempeño como jefe de entrenamiento de soldaduras Westarco. Ahí están viendo en la diapositiva pues un resumen de la hoja de vida. A mí no me gusta mucho extenderme en esa parte y más aprovechar el tiempo para el tema que nos atañe. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta conferencia? Pues he planteado unos objetivos sencillos que tienen que ver inicialmente con que revisemos un poco las características del ensayo visual. Haremos una distinción entre lo que es examen y lo que es inspección, porque esas palabras se utilizan en muchos contextos de manera indistinta. Y vamos a revisar un poco aquí qué implica hacer el examen y qué implica hacer la inspección. Revisaremos la normatividad asociada
Eso haremos un repaso así muy rápido. Y seguramente en otro webinar podremos hablar un poco más en profundidad la normatividad que implica la aplicación del ensayo visual. Y el foco que le quiero dar a la presentación es la aplicación del ensayo visual en las uniones soldadas. Para tal efecto, propongo la siguiente agenda de conceptos o de temas que vamos a revisar. Haremos en principio una revisión de los conceptos claves. Hay una terminología que es propia de la tecnología de la soldadura. Ustedes recuerden que en alguna de las presentaciones el compañero Luis Alfonso Cristiano estuvo hablando un poco de la terminología. La terminología es un aspecto fundamental en todo lo relacionado con las uniones soldadas, bien sea de su concepción como unión y de sus procesos asociados como el corte, por ejemplo. Entonces aquí, en el caso particular del ensayo visual, revisaremos unos conceptos claves. Miraremos el ensayo visual como una prueba no destructiva. Ahí, pues, les voy a presentar de pronto algunos slides para entender que el ensayo visual es el ensayo más importante que se puede aplicar y que se debe aplicar al control de calidad de una unión soldada. Y los otros ensayos no destructivos que hemos escuchado, como por ejemplo las radiografías, o los ultrasonidos, o los líquidos penetrantes, o las partículas magnéticas, son extensiones del ensayo visual. Porque como iremos a mirar en un rato, el ensayo visual tiene alguna limitación, y tal vez la limitación más importante, la limitación, digamos, que salta a la vista, es que nosotros no podemos evaluar ni podemos tener ninguna información de lo que esté por dentro de una superficie. Solamente podemos evaluar lo que quede expuesto a la superficie. Entonces es, digamos, una de las grandes limitaciones, tal vez la más importante que tiene el ensayo visual, y por eso existen otros ensayos no destructivos que se pueden utilizar para complementar eso. Y de todas maneras el ensayo visual sigue siendo el más importante porque es una extensión para poder interpretar lo que se encuentre con los otros ensayos no destructivos. Ya eso lo miraremos en un ratico. Vamos a entender el ensayo visual como un método de control. Y sobre esto quiero yo centrar la presentación, entendiendo por qué es un método de control. Y lo haremos aplicando el ensayo visual como método de control a las uniones soldadas. Esa es la agenda que quiero desarrollar. La presentación, pues, como dice mi compañera Joana, quedará allí colgada en el webinar. También quedará grabado los conceptos que discutamos acá. Espero poder revisar todos los slides. Allí iremos haciendo, pues, en el avance de la misma, algunos comentarios con respecto a la información. Revisemos entonces las características del ensayo visual. Digamos que en la literatura, el ensayo visual se suele describir o se suele indicar con la letra V y con la letra T. Bueno, yo sé que aquí tenemos también personas que están conectando de otros países. Trataré de tener en cuenta un poco en los conceptos que enuncie para que la situación quede clara. Entonces, con las letras VT, U de visual o de visual y T de test y no de test, se indica de manera normativa el ensayo visual. El ensayo visual, que también se puede en la literatura o en el lenguaje común, o en el lenguaje aplicado, se habla de inspección-examen. Nosotros vamos a hacer ahora una distinción, cuándo es inspección, cuándo es examen. Por el momento, miremos de manera indistinta. Es una prueba no destructiva. En el texto que ustedes están viendo allí en esa presentación, en ese slide, hay algunas palabras que están subrayadas, algunas frases que están subrayadas y algunas palabras que están en negrilla para darle el énfasis a lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, el ensayo, que se puede conocer como inspección o examen visual, designado como VT, es una prueba no destructiva, mandatoria, una palabra que tengo en mayúscula y subrayada, para dar el énfasis de que tiene esa condición por cualquier estándar de soldadura. Como estándar podemos entender los códigos o las especificaciones. Ya en la charla de terminología, Luis Alfonso hablaba un poco de eso. En general, vamos a hablar de estándares de soldadura y particularmente en este caso nos referiremos a códigos o a especificaciones. Recordemos que en la tecnología de la soldadura los códigos aplican básicamente a los procesos y las especificaciones aplican a los productos.
producto puede ser un material base y producto puede ser un material de aporte. Esa prueba no destructiva mandatoria revela fallas en la superficie de un depósito de soldadura. Y ustedes acá están viendo allí en la presentación una fotografía de un cupón de prueba. Es una frase que iremos utilizando a lo largo de la presentación. La superficie del depósito de soldadura, porque es ahí donde yo puedo visualizar, valga la palabra, es lo que yo puedo observar, lo que quede expuesto. O en la superficie del material base. Estamos viendo una fotografía en sección transversal. Yo aquí voy a activar el puntero para hacer énfasis en algunas partes. Entonces, en el caso de la superficie del depósito, aquí lo estamos viendo. Aquí estoy moviendo el puntero y estoy haciendo, digamos, como un foco sobre el depósito de soldadura. O en la superficie del material base. Aquí vemos, esta es la sección transversal de una plancha, de una placa, inclusive también podría ser el espesor de una tubería. Está vista aquí en sección transversal. Aquí se ven las sangrías o las huellas que han quedado después de hacer la aplicación con el corte térmico, por ejemplo, usando un gas combustible de oxígeno. Y observamos esta situación, que de una vez podemos inducir la palabra. Es el término indicación. La palabra indicación es una palabra muy utilizada en la jerga o en la terminología de los ensayos no destructivos, que se puede entender como el resultado de aplicar el ensayo. Entonces, aplicando el ensayo visual, haciendo la observación de la superficie de corte, estamos identificando esta situación, este hallazgo. Eso es lo que se llama una laminación, que es una discontinuidad del material base. Entonces, con el ensayo visual, que es una prueba no destructiva mandatoria, podemos revelar las fallas en la superficie de un depósito de soldadura. Vamos a hablar de la palabra discontinuidad, o en la superficie del material base. Y es, por tanto, una indicación valiosa sobre la calidad de una unión soldada. Esa es una de las razones por las cuales el ensayo visual es mandatorio, porque es un indicador de la calidad de una unión soldada. Además, el ensayo es un método sencillo de aplicar, es un método accesible y una cosa muy importante, es un método de bajo costo. Pero tiene una situación bien particular, requiere personal entrenado para llevar a cabo este ensayo. Y entonces, como sucede con cualquier disciplina relacionada con las uniones soldadas, se requiere entrenamiento, se requiere conocimiento, y en este caso para poder llevar a cabo este ensayo. ¿Por qué? Porque es que una cosa es observar la superficie de una unión soldada o la superficie de un corte con ojos no entrenados para hacer el ensayo visual sobre la misma, a hacerlo con ojos entrenados. Entonces, por esa razón, se requiere que la persona que la vaya a poner en práctica, que la vaya a ejecutar, esté entrenada. Adicionalmente, el ensayo visual es un excelente recurso del control del proceso. Por eso, en la agenda que yo les proponía al principio de la presentación, les estaba hablando del ensayo visual como un método de control, porque precisamente sirve para eso. Es un recurso excelente para controlar el proceso de unión por soldadura, porque eso te permite evitar problemas posteriores de fabricación. Y también el ensayo se puede utilizar para evaluar el desempeño del personal de soldadura. Aquí como personal entenderemos los que hacen las aplicaciones manuales o semiautomáticas, que los conocemos acá en Colombia como soldadores, o aquellas personas que hagan aplicaciones mecanizadas, automatizadas, acá los conocemos como operario de soldadura. Incluso hay otro personal, otra persona, o digamos otro rol funcional dentro de las aplicaciones que se llama el punteador. Aquí le decimos en Colombia, en México le dicen apuntalador. También aquí se conoce en algunas de las terminologías como el armador. Entonces, cuando hablamos del soldador, en inglés welder, cuando hablamos del operario de soldadura, el welding operator en soldador, o cuando hablamos del punteador o el armador, el tack welder, cualquiera de esos tres roles funcionales se puede evaluar su desempeño mediante el ensayo visual. Entonces, como ustedes ven, en resumen, la importancia del ensayo es por la aplicación que tiene como indicador del control de calidad. En muchas compañías, tal vez, en muchas fabricaciones, tal vez el único método de control que se tiene es el ensayo visual.
Al ser un indicador valioso de la calidad de la unión soldada, por esa razón es que todos los estándares de fabricación por soldadura, bien sea para calificación o bien sea durante la producción de las uniones soldadas, el ensayo visual es mandatorio. Ya que la inspección o el examen visual identifica discontinuidades, aquí entró una palabra que vamos a discutir, las discontinuidades, que estén ubicadas en la superficie. Un programa concienzudo de control de calidad debería incluir una secuencia de actividades de inspección o de examen que se realizan durante todas las etapas de fabricación de esos elementos soldados. Recordemos, también lo comentaba en alguna presentación Luis Alfonso, aquí lo vamos a volver a mencionar, que el ensayo visual tiene una serie de momentos en los cuales se debe aplicar y esas actividades están, digamos, agrupadas en lo que se debe hacer antes de comenzar la fabricación por soldadura, las actividades que deben realizarse durante el desarrollo o la producción de la unión soldada y una serie de actividades que hay que realizar o se deben realizar después de terminar la unión soldada. De esa manera se logra tener un control completo de la fabricación y eso es lo que realmente materializa el famoso indicador del control de calidad de la unión soldada. Entonces, ¿qué es inspeccionar y qué es un inspector? Eso pueden parecer dos palabras que pueden sonar de manera muy sencilla, pero resulta que dentro del ámbito del control de calidad de la unión soldada tienen su definición precisa. Esa definición aparece en este documento que ya también vamos a mencionar un poco más adelante, que es la guía para hacer el examen visual de los WELS. Cuando yo hablo de terminología y cuando hablamos de estas conferencias o de estos temas, aquí no se van a extrañar, aquí vamos a tener, digamos, palabras en inglés o textos en inglés, pero no se preocupen, haremos la mejor traslación al español nuestro para entender el concepto que hay detrás de esas palabras en inglés. No olvidemos que la mejor literatura, la mejor bibliografía que uno puede encontrar en tecnología de las uniones soldadas está en inglés. Es un inglés técnico que se refiere precisamente a todo lo que es la ciencia y el arte de las uniones soldadas. Entonces, y hay muchos documentos, es tal vez uno de los métodos de unión, porque soldar es una manera de unir materiales, que está ampliamente documentada y se siguen produciendo muchos documentos, que es lo que estamos llamando como estándares, por ejemplo, relacionados con diferentes ámbitos que implica la unión soldada como tal. Entonces, en este documento, que es la guía para hacer el examen visual, aparece la palabra inspección y la palabra inspector. De manera muy sencilla, la inspección es la ejecución de un examen o medición para verificar que un ítem o actividad está conforme con unos requisitos previamente especificados. Miren que en la definición de inspección agregan la palabra examen. Entonces, por eso es que eso va creando una serie como de confusiones en el argot diario cuando se utiliza la palabra inspección o la palabra examen a algún ensayo no destructivo. El inspector es una persona, hombre o mujer, que realiza las actividades de inspección para verificar que ese ítem tiene conformidad con esos requisitos especificados. Entonces, ¿por qué es claro esto? ¿Por qué tenemos que tener claro qué es inspección y qué es examen? Resulta que hay un estándar que es un código de ASME que se llama B31.3, que es la tubería de proceso. Dentro también de la comunicación o lenguaje diario en las fabricaciones por soldadura, se dice no, el código ASME, no, que eso está en el código ASME, o como diga el código ASME. O sea que ASME tiene, Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, muchísimos estándares, tiene más de 600, digamos, ítems distintos en los cuales hay información a nivel de códigos, especificaciones y prácticas recomendadas o diferentes estándares. Hablando particularmente de las uniones soldadas, ASME tiene un bloque de códigos que se llama el bloque B31, que es el diseño de tuberías con diferentes condiciones.
Dentro de ese bloque hay uno que se llama el B31.3, que es un código de diseño de las uniones soldadas en tubería que se dediquen a los procesos. Por ejemplo, aquí caben lo que sucede en una refinería, por ejemplo, o una planta química. Entonces, ese código, que se llama así, ASME B31.3, tubería de proceso, distingue lo que es la inspección de lo que es el examen. Ahí aparecen las definiciones tomadas, extraídas allí de ese código, y uno sabe que, por ejemplo, está en el B31.3 porque resulta que los títulos o subtítulos arrancan con el número 3. Entonces, en la parte 340 que se llama inspección, se distingue entonces lo que es inspección de lo que es examen. Recuerden que el ensayo visual es eso, es un ensayo no destructivo. Resulta que este código de diseño establece que cuando el ensayo visual lo aplica el dueño de la obra, el propietario de esa construcción soldada, en este caso, por ejemplo, de una tubería de proceso, de una refinería, todas las tuberías que lleva una refinería, por ejemplo, como para colocar un ejemplo más próximo a lo que hacemos acá en Colombia. Cuando el ensayo visual es aplicado a través de inspectores contratados por el dueño de la obra o alguna agencia de inspección contratada por el dueño de la obra, él está haciendo inspección visual. Cuando el ensayo visual lo está aplicando el que está fabricando la construcción, el que está fabricando la línea de tubería, el que está fabricando las uniones soldadas en tubería de esa refinería, lo que está haciendo es un examen visual. En resumen, cuando el ensayo visual es realizado por el dueño de la obra, no necesariamente de manera directa. Generalmente los dueños de la obra no tienen por qué saber de soldadura, por eso contratan gente que sabe construir o sabe fabricar por soldadura y contrata gente que va a verificar que lo que se está haciendo allá pues es lo que quedó definido contractualmente. Entonces, cuando el propietario de esa construcción soldada, por medio de una agencia de inspectores o una agencia de inspección, ellos están aplicando el ensayo visual para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos previamente, ellos están haciendo inspección visual. Como dice aquí en el recuadro, si el ensayo visual es realizado por el dueño de la obra, está haciendo inspección visual. Y cuando el ensayo visual está siendo aplicado, está siendo realizado por el fabricante, aquí entendemos por fabricante lo que se haga en el taller, los que hacen el montaje o hacen la construcción en el sitio donde va a quedar la obra. En cualquier caso, hablamos de fabricante, en esa palabra, digamos, resumimos fabricantes, montadores, los que hacen los prefabricados en los talleres. Cuando ellos, también con algún inspector contratado por ellos, o como vamos a ver, por los mismos soldadores, ellos están haciendo examen visual. En ese orden de ideas, el primer examinador visual de una unión soldada es el soldador o el operario de soldadura o incluso el punteador, lo cual nos lleva a pensar que todas aquellas personas que tienen que ver con la fabricación de la unión soldada, que involucra a los soldadores, a los ayudantes, a los supervisores en la fabricación, a los inspectores de la fabricación, deben saber del ensayo visual, deben conocer el ensayo visual y lo que implica ese ensayo como tal. Recordemos una cosa, el ensayo visual es un ensayo como cualquier otro. El énfasis que le vamos a hacer acá a esta presentación es el ensayo visual aplicado al control de calidad de una unión soldada. Por eso habíamos hace un rato que es un excelente indicador del control de calidad de una unión soldada. Entonces, si vamos a hablar del examen visual, debemos entender que está siendo aplicado por el fabricante. Si vamos a hablar de inspección visual, debemos entender que está siendo aplicado por el dueño de la obra. Esa es una distinción que hace particularmente el código 2031.3, que es un código de diseño de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, que tiene que ver con el diseño de las tuberías de procesos. Ejemplo, una refinería. Veíamos que el ensayo visual se ha establecido para detectar las fallas
en la superficie de una unión soldada o en la superficie de un material base. Y aparece la palabra discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad? Es la interrupción en la estructura física normal o configuración de un producto. Pudiéramos decir que es una definición general. Hay varios tipos hay varias maneras de clasificar las discontinuidades. Una muy común es la de discontinuidades inherentes. Por ejemplo, son aquellas que van a surgir o se van a inducir durante la fabricación de los metales base, por ejemplo. Hay discontinuidades que surgen durante la manipulación de esos materiales base. El proceso de soldadura es una manera de unir los materiales utilizando el calor y o material de aporte o presión, que eso digamos una definición sencilla de lo que es unir por soldadura. Entonces, durante el proceso de soldadura como tal, se pueden inducir discontinuidades. Y cuando tengamos los elementos ya en servicio, ya hemos construido el puente vehicular, el puente peatonal, la caldera, el oleoducto, el gasoducto, el intercambiador de calor, la embarcación, la bicicleta, el chasis de una motocicleta, el chasis de un vehículo. Cuando estén en servicio, también pueden aparecer discontinuidades. Cuando hablamos de servicio, hablamos básicamente de 4 ambientes. El ambiente o el medio ambiente, donde tenemos los elementos sometidos al contacto con la atmósfera, que puede inducir diferentes procesos de corrosión, por ejemplo, la oxidación. Hablamos del ambiente mecánico, del ambiente térmico, perdón. Una cosa es tener una unión soldada, trabajando a baja temperatura, como por ejemplo un tanque criogénico que contenga en su interior nitrógeno líquido que puede estar a menos 196 grados Celsius, o a alta temperatura, por ejemplo la punta de un horno que puede estar trabajando a 900 grados Celsius. Uno es el comportamiento de esos materiales y sus uniones soldadas a baja temperatura y otros a alta temperatura. O la condición mecánica. Una cosa es una carga estática, otra cosa es una carga dinámica, otra cosa es una carga cíclica, o trabajando simultáneamente sobre un elemento soldado, por ejemplo, una puente grúa. La puente grúa, mientras no esté soportando pesos, pues las vigas soportan el propio peso de la estructura, pero cuando ya va a transportar la carga, que puede tener varias toneladas, ya ahí la carga se está moviendo, entonces hablamos de una condición dinámica. Entonces, las discontinuidades pueden aparecer cuando se fabriquen los materiales, cuando manipulemos los materiales, digamos, en el caso de las uniones soldadas, y cuando tengamos el componente soldado ya en servicio. Una discontinuidad es una interrupción. Resulta que, ¿qué es un defecto? Un defecto es una discontinuidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Las características de la discontinuidad, entiéndase, el tamaño, la forma de la discontinuidad, la orientación de la discontinuidad o la localización, no es aceptada por un estándar de soldadura aplicable, lo que indica que el elemento donde se encuentre esa discontinuidad no es apta para que entre en servicio porque va a colapsar. Entonces, quien define o quien establece que una discontinuidad sea un defecto es el no cumplimiento de cualquiera de estos atributos frente a un estándar de soldadura aplicable. Aquí debemos entender que para todo lo que usted se quiere imaginar que sea fabricado usando procesos de soldadura, hay estándares de diseño, hay estándares de fabricación, hay estándares de inspección. Todo, desde lo más elemental que puede ser el cerramiento, el marco de una puerta metálica, el marco de una ventana, una baranda que se coloque en un balcón, hasta cosas tan complejas como una caldera, como un reactor nuclear, como un portaaviones. Imagínense cualquier cosa, metálica o no, porque es que también solemos pensar que la soldadura únicamente es para elementos metálicos. Yo también puedo soldar plásticos. En ese caso nos vamos a circunscribir a la condición metálica, básicamente los materiales ferrosos. Entonces, desde cualquier estructura, por elemental o compleja que sea, hay estándares desde el diseño hasta la inspección. Porque no olvidemos que soldar es una manera de unir materiales. Luego, cualquier componente, desde elemental o intermedio o complejo, una puerta, una ventana, un puente peatonal, un puente vehicular, una caldera, un reactor nuclear, está sujeto a una condición de diseño. Que nosotros no lo hagamos, eso es otra cosa. Pero por ser un proceso de unión de materiales, las uniones soldadas se diseñan. Entonces hay estándares de diseño.
Hay estándares de fabricación por soldadura y hay estándares de inspección por soldadura. En cada una de esas categorías usted encuentra cientos de estándares. Entonces, es el no cumplimiento de alguna característica de la discontinuidad, su tamaño es más grande que su forma, la orientación, si es longitudinal, al eje de la soldadura o es transversal, al eje del cordón de soldadura, o la localización, si la discontinuidad está en la zona afectada por el calor, o está en el material base, o está en el depósito de soldadura, digamos como las 3 partes macros de una unión soldada. El tamaño, la forma, la orientación o la localización, que se llama la caracterización de la discontinuidad, no cumple un estándar o un criterio de aceptación, esa discontinuidad cambia de nombre y se llama defecto, y el defecto implica rechazo. Entonces, pudiéramos resumir aquí esto diciendo lo siguiente: todo defecto es una discontinuidad, pero no toda discontinuidad es un defecto. El ensayo visual, su función principal es detectar las discontinuidades. Entonces, mientras nosotros no apliquemos un criterio de aceptación, no podemos decir si esa discontinuidad es un defecto o no. Entonces, el resultado de que la discontinuidad cambie de nombre y se vuelva defecto es el no cumplimiento de alguna característica de esa discontinuidad con respecto a un criterio de aceptación de un estándar de soldadura aplicable. Señores, no hay estándares universales. No es que haya un todero, pues, que sirva para todo. Eso no existe. Precisamente, al ser una unión soldada susceptible a una condición de diseño, es precisamente el estándar de diseño el que le va a decir, como vas a concebir tu fabricación por soldadura, entonces toda la parte de aseguramiento de calidad y control de calidad de esas uniones soldadas la vas a hacer con determinado estándar. Y entonces el fabricante va y utiliza o debería utilizar ese estándar que le va a decir cuáles van a ser esas condiciones de control de calidad que va a tener esa unión soldada. Y allí van a aparecer los criterios de aceptación que van a ser aplicados por la persona competente e entrenada, ya hablaremos un poquitico de eso, para que pueda aplicar el ensayo y entonces determinar si esa discontinuidad que quedó es una discontinuidad como tal que no implica ningún riesgo para la unión soldada, o por el contrario es un defecto que implica riesgo, porque recuerden que el defecto es una discontinuidad que no cumple un criterio de aceptación por su tamaño, por su forma, por su orientación o por su localización, que si yo la dejo allí en la fabricación soldada, cuando esté en servicio va a fallar y las consecuencias pueden ser catastróficas a nivel ambiental, a nivel de infraestructura o lo más delicado a nivel de pérdida de vidas humanas. Entonces, el objetivo del ensayo visual es el control y la detección de las discontinuidades. En esa parte yo no me voy a demorar mucho, ya seguramente en otro webinar hablaremos un poco de específicamente ensayos no destructivos, pero lo que debe quedar claro es que el ensayo visual es uno no destructivo. ¿Qué quiere decir? No necesito alterar la condición, la integridad del elemento para aplicar el ensayo. Como dice aquí, el empleo de propiedades físicas o químicas de materiales para la evaluación indirecta de esos materiales sin dañar su utilidad futura. Puede ser una definición de un ensayo no destructivo. Son herramientas fundamentales, esenciales para el control de calidad de los materiales de ingeniería. Para los procesos de manufactura, soldar es un proceso de fabricación. La confiabilidad de los productos en servicio y para el mantenimiento de esos componentes, cuya falla prematura puede ser costosa o desastrosa. Entonces, los ensayos no destructivos o pruebas no destructivas o exámenes no destructivos son utilizados para el control y para poder hacer el mantenimiento y poder garantizar el funcionamiento de los componentes en servicio. Hay muchos ensayos no destructivos. El más importante, por eso aquí lo estoy señalando, es el ensayo visual. Tenemos otros como PT, que quiere decir el ensayo por líquidos penetrantes, o el MT, el ensayo por partículas magnéticas, o el RT, el ensayo por radiografía, y el UT, el ensayo por ultrasonido. Aquí como por mencionar los más utilizados. Ustedes ven que aquí en la parte central dice END, ensayo no destructivos, hay unas flechas para cada una de estas bolas. Estas bolas tengo aquí pintadas 3 en amarillo y 3 con color gris, las letras rojas acá,
pero tengo la bola que involucra el BT como el más grande, indicando que es el ensayo más importante, es el primero que se hace. Estos tres se llaman ensayos superficiales, porque solamente me permiten poder controlar o evidenciar lo que quede en la superficie. Y estos dos son muy típicos de ensayos volumétricos, que me permiten ir al interior, en este caso, de los materiales. Ahora, no olvidemos, y yo quiero hacer énfasis en esto, que los ensayos el ensayo visual o de líquidos penetrantes o de partículas magnéticas o radiografía, ultrasonido, se pueden aplicar otros componentes que no estén soldados. El énfasis que le vamos a dar acá es la utilización particularmente del ensayo visual aplicado al control de calidad de una unión soldada. Pero eso no quiere decir que el ensayo no se pueda aplicar a otros componentes, por ejemplo, elementos terminados, por ejemplo, la pintura, materiales fundidos, a los plásticos. Se puede aplicar el ensayo visual, porque es una técnica simplemente, una técnica no destructiva o un ensayo no destructivo. Nosotros, en lo que venimos hablando, estaremos hablando del ensayo visual aplicado al control de calidad de las uniones soldadas. Todo ensayo no destructivo tiene un principio, y es bombardear con un campo de energía el objeto de ensayo. Ese campo de energía puede ser energía electromagnética o energía acústica, por ejemplo, en el caso del ultrasonido, al objeto de ensayo. Aquí esto oscuro quiere decir que no estoy utilizando el campo de energía para poder, mediante la alteración de ese campo de energía, evidenciar qué fue lo que pasó. Nuestro objeto de ensayo va a ser el depósito de soldadura, el well, y el metal base, como dos partes de una unión soldada. Entonces, en el caso visual, la energía que se utiliza es energía electromagnética, cierto espectro de la luz visible con la que yo voy a bombardear mi objeto de ensayo, es decir, el depósito de soldadura o del material base, y yo lo voy a observar. Entonces, el ojo es un instrumento fundamental para hacer ensayo visual. Una persona que no tenga la capacidad de ver, por lo menos con un solo ojo, no puede ejecutar el ensayo visual, porque esta herramienta es fundamental, porque precisamente cuando el campo de energía, que es la luz visible en cierto espectro del campo electromagnético, la luz visible sobre el objeto de ensayo, ese haz de energía va a rebotar acá, se va a reflejar, y ciertos haces de ese reflejo de la luz van a entrar por todo su sistema óptico, va a llegar al cerebro y se va a hacer una imagen. Luego, una persona invidente no podría ejecutar el ensayo visual. Si mi objeto de ensayo es el depósito, el well o el material base, entonces en mi mente va a aparecer una imagen. ¿Y esa imagen qué es? ¿Por qué se va a reflejar o por qué se va a materializar? Si lo podemos decir así. Porque ese haz de energía que impactó sobre el objeto de ensayo lo alteró, en este caso hubo un reflejo, pasó por todo el sistema óptico y se creó como una imagen en mi cerebro y yo estoy observando esto. Pero si yo estoy entrenado, si tengo la experiencia, si tengo la capacitación para aplicar el ensayo visual, yo puedo caracterizar todo lo que aparece aquí. Precisamente esto es una fotografía de un ensayo destructivo que el ingeniero Elmer Cepeda lo habló en su conferencia, que es el macroataque. Es un corte transversal que le hago a la unión soldada, y entonces aquí yo estoy viendo diferentes partes de la unión soldada. Aquí alcanzo a ver la zona afectada por el calor, que es esta parte oscurita. Aquí veo toda la forma del depósito de soldadura, el well. Todo esto es el well aplicado en diferentes capas, y eso es el material base que no quedó afectado. Se calentó por efecto del proceso, pero no se afectó, como si aparece aquí la famosa zona afectada por el calor. Y aquí una serie de interrupciones. Miren una aquí, con esta forma particular. Aquí estamos viendo otra, aquí estamos viendo otra, por aquí estamos viendo otra. Esas son las discontinuidades. Entonces, si yo no bombardeo mi objeto de ensayo con el campo de energía, entonces no puedo obtener esto, que es la imagen en mi cerebro, que es la que yo con mi entrenamiento, con mi educación y con mi experiencia, las famosas 3E de cualquier actividad en la inspección, para yo poder observar y poder concluir qué es lo que ha pasado. Esto ya es una unión soldada terminada, seguramente una unión soldada de producción, cómo es la calidad del depósito de soldadura y cómo es la calidad del material base. Aquí vemos una discontinuidad, que esto es una grieta, ¿sí?, que arranca aquí en el borde o pie del metal de soldadura y se extiende hacia la parte interior del material base. Entonces, eso quiere decir
que para poder trabajar el ensayo visual, yo necesito una serie de términos que tengo que manejar porque como ensayo que es, yo debo producir un reporte. En esa guía de examen visual que nos plantea el ingeniero Cristiano, hablaba de que al final hay que hacer un reporte de inspección o un reporte de ensayo, usando la terminología propia, lo que he encontrado acá, producto de aplicar el ensayo visual. Entonces, junto con el visual, señora. Ingeniero Andrés, discúlpame, quiero interrumpirte para compartir dos preguntas que nos han hecho a través del chat Claro. y que puedas continuar con tu charla. Son dos preguntas cortas. La primera dice, ingeniero, ¿cuál es el principal consejo para evitar un defecto en una unión soldada? Si nosotros vamos a hablar de evitar defectos en las uniones soldadas, lo primero debe ser que el que está aplicando esté entrenado para eso. No necesariamente calificado, pero que sea un soldador entrenado. Que ojalá esté siguiendo un procedimiento de soldadura. Porque recuerden que el procedimiento de soldadura es la guía de la fabricación de la unión soldada, donde encontramos la información del material base, del material de aporte que se va a utilizar, cuál va a ser el proceso, las variables eléctricas, la técnica. Es como lo dijéramos, como la receta de fabricación de la unión soldada. Y yo como aplicador, sea soldador, sea operario de soldadura, si estoy entrenado, ¿qué quiere decir? Que yo entiendo el procedimiento y tengo entrenada mi habilidad para producir la unión soldada como quedó escrita en el procedimiento de soldadura. Es tal vez la mejor herramienta que hay para poder conseguir una unión soldada satisfactoria. Entendamos que no hay uniones soldadas perfectas, ni siquiera un robot puede producir una unión soldada perfecta, porque si la instrucción que yo le induzco al programa es incorrecta, él va a producir o va a replicar eso con ese defecto, con ese problema. Entonces, en resumen, la mejor manera de poder producir una unión soldada satisfactoria, entiéndase, pueden quedar discontinuidades, claro, pero recuerden que la discontinuidad no es un defecto. Defecto es si al aplicarle un criterio de aceptación, esa discontinuidad por sus características pone en riesgo la integridad de la unión soldada en servicio. Entonces, siguiendo un procedimiento de soldadura y utilizando o siendo aplicado mejor por personal entrenado, sea soldador u operario de soldadura, siguiendo el procedimiento, el resultado debería ser una unión soldada satisfactoria. Recordemos una cosa para complementar la respuesta. Un soldador entrenado conoce todas las discontinuidades propias de su proceso de soldadura. Eso va a ser parte de su entrenamiento. Yo aquí en Colombia hablo mucho en mis conferencias del soldador profesional. Un soldador profesional no es un quemavarilla o un aplicador de alambre allí, hágale todo el día haciéndole a eso, no. Es un profesional y como profesional que es, debe conocer su proceso de soldadura, sus características, debe conocer su equipo de soldadura, debe respetar sus elementos de protección personal. Y una cosa muy importante, reconocer cuáles son las discontinuidades propias de su proceso de soldadura. Por eso el primer examinador visual o el primer inspector visual de una unión soldada es el aplicador. Listo, perfecto. Y otra pregunta que nos llega acá a través del chat es, buenas tardes, ¿cuáles son los defectos o discontinuidades más comunes que se presentan en soldadura y qué las puede originar? Bueno, los procesos de soldadura tienen discontinuidades propias, que son de cada proceso. Ahora un poquitico más adelante en la presentación ya les mostraré algunas que son las que se pueden detectar por ensayo visual, y ahí tenemos las grietas, tenemos las faltas de fusión, las faltas de penetración, las inclusiones de escoria, los golpes de arco, como por mencionarte algunas. Por ejemplo, una inclusión de escoria es una discontinuidad propia de procesos que utilizan la escoria como mecanismo de protección. ¿Eso dónde vamos a encontrarlo? En el proceso SMAW o en el proceso FCAW. En un proceso GTAW no hablamos de inclusión de escoria porque ese proceso no utiliza la escoria para proteger el arco metálico ni el charco metálico. El proceso GTAW utiliza un gas de protección inerte. Luego ahí no va a quedar una inclusión de escoria. Puede quedar una inclusión de tungsteno, porque se me despunta el electrodo de tungsteno. Eso yo no lo voy a encontrar en un proceso como SMAW o FCAW o de arco sumergido, SAW. Entonces, como por mencionar que hay discontinuidades que son propias de cada proceso. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que queden defectos? Pues entender cuáles son las discontinuidades propias de cada proceso, entender qué es una grieta, qué es una falta de fusión, qué es una falta de penetración, qué son
digamos, conocimientos que se pueden adquirir de manera muy sencilla con un buen entrenamiento. De hecho, como parte de la formación del soldador, aquí me remito mucho a los amigos soldadores, para mí, dentro de la cadena de fabricación de unión soldada, son de los aspectos más importantes el soldador. Ahí también involucro al punteador y al armador y al operario de soldadura. Dentro de su formación, un soldador debería entender qué es una discontinuidad, qué es un defecto, cuáles son las discontinuidades, qué forma tienen, dónde aparecen, si son transversales, longitudinales. Eso es un conocimiento que se puede adquirir de manera muy sencilla con un buen entrenamiento. Entonces, si yo lo tengo claro como soldador, cuáles son las discontinuidades, por qué se están produciendo, pues cuando yo esté produciendo la unión soldada, voy a tener mucho cuidado en no generarlas. Recuerden, pueden quedar discontinuidades, lo que tengo que evitar son los defectos, es decir, que la forma, la apariencia, la longitud, la cantidad, la ubicación, no sobrepase el criterio de aceptación utilizado para la fabricación de esa unión soldada. Listo, ingeniero. Nos quedan algunas, pero si quieres continúa y al final de la charla nos quedan alrededor de 25 minutos de conferencia. Damos solución a las que vayan llegando. Okay, mil gracias. Listo, muy bien. Entonces, decíamos acá en esta diapositiva que hay otros ensayos que son superficiales o subsuperficiales como los líquidos penetrantes. Aquí vemos ya las indicaciones resultantes de aplicar el revelador y aquí vemos una ilustración de un ensayo de partículas magnéticas. Entonces, el ensayo visual es aplicado a situaciones que queden en la parte superficial, obviamente la superficie, lo mismo que los líquidos penetrantes, y las partículas magnéticas también me podrían servir para indicaciones de discontinuidades subsuperficiales, es decir, ligeramente abajo de la superficie. Por otro lado, pero entonces una cosa, observen ustedes que esto, yo para poderlo entender tengo que observarlo, aplicar el ensayo visual. Aquí, las limaduras de hierro que quedan alrededor de la discontinuidad, ¿yo cómo las voy a interpretar? Pues observando esa indicación, o sea que es una extensión del ensayo visual. Acá vemos los ensayos, un par de ilustraciones de los ensayos volumétricos como el ultrasonido, aquí en una pantalla el ultrasonido pues típico. Yo para poder interpretar esto, pues tengo que aplicar la parte visual. Y aquí vemos una radiografía de una falta de penetración, aquí está la indicación. Yo no le puedo dar la espalda a la radiografía en el negatoscopio, tengo que observarla para poder interpretarla. Por eso decimos que el ensayo visual, ¿sí?, es una extensión de estos ensayos. ¿Por qué? Porque la gran limitación del ensayo visual es que yo no puedo ir al interior del depósito de soldadura. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera controlar, puedo aplicar cualquier ensayo de estos. Recordemos una cosa, no hay ningún ensayo no destructivo absoluto. Quiere decir, alguno de estos que me puede detectar todas las discontinuidades, eso no existe. Por más sofisticado que sea el ultrasonido, por más sofisticado que sea la radiografía, todos son complementarios. Cada uno de estos ensayos, los líquidos, las partículas, la radiografía, el ultrasonido, se escogen en función de qué quiero controlar en la unión soldada. Y el objetivo de todos ellos es la detección de las discontinuidades. Hay varios factores para definir una o seleccionar un ensayo no destructivo de estos, que tiene que ver con el tipo de discontinuidad a detectar, con el tamaño, la ubicación, la orientación que tenga esa discontinuidad, el tamaño del objeto de ensayo, si tengo acceso o no. Ya son, digamos, factores para poder determinar. Pero en cualquier caso, este es el ensayo más importante, el ensayo visual. Entonces, hasta el momento, la inspección visual o el ensayo visual es establecida por los fabricantes como el más importante y a veces el único método de control o el único método para controlar la calidad de los productos soldados. Además de servir como método para localizar las discontinuidades superficiales, es una excelente técnica para el control de los procesos porque ayuda en la identificación de los problemas de fabricación posteriores. El examen visual es un método para identificar las discontinuidades e imperfecciones superficiales. Entonces, cualquier programa concienzudo de control de calidad debe aplicarla antes, durante y después. Por eso es que hay una guía para poderla utilizar. El ensayo visual en las uniones soldadas como método de control. ¿Por qué hablamos del ensayo visual como método de control? Porque el objetivo es poder tener control sobre la calidad de la unión soldada. ¿Eso qué quiere decir? Mira, el ensayo visual sirve para detectar si hay discontinuidad, es decir, si hay interrupciones. Cuando yo detecte que hay discontinuidades, tengo que entender la discontinuidad. Eso se llama las características de la discontinuidad, es decir, la longitud, el tamaño, la forma, la orientación, la localización.
Para eso, yo estoy haciendo una evaluación de esa discontinuidad. ¿Cómo así la evaluación? La evaluación de esos hallazgos, de esa longitud, de esa forma, de esa cantidad, de esa orientación, de esa localización. Pero esa evaluación yo debo hacerla es utilizando un estándar contractual aplicable. En las uniones soldadas, cuando hablamos de ensayos, no hay nada subjetivo. Todo es objetivo porque la discontinuidad se ve, se detecta, en este caso con el ensayo visual. Esa discontinuidad tiene unas características. Yo tengo que estar entrenado para entender las características, dónde está ubicada, qué forma tiene, cómo está orientada, cómo es su localización, cómo es su longitud. Hay una serie de herramientas que miraremos acá para poder detectar eso. Y esa evaluación que yo haga es bajo un estándar aplicable. Aquí vemos pues el logo de la Sociedad Estadounidense de Soldadura, el logo del Instituto Estadounidense del Petróleo y el logo de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. ¿Por qué? Porque esas entidades que son gremios privados en los Estados Unidos sí emiten estándares, códigos, especificaciones, prácticas recomendadas, etc. ¿Por qué es importante el estándar? Pues porque ahí está el criterio de aceptación que yo le voy a aplicar a esas características de la discontinuidad. Y allí voy a obtener dos resultados, aceptado o rechazado. ¿Qué quiere decir eso? Si las características de la discontinuidad cumplen el criterio, el resultado es aceptado. Entonces la fabricación continúa, ok. Pero si las características de esas discontinuidades no cumplen el criterio de aceptación, el resultado es rechazado. Y aquí viene algo, una pregunta. ¿Es posible reparar? Recuerden que la reparación de una unión soldada puede costar 3 veces su fabricación por primera vez. Entonces, la decisión de la reparación de una unión soldada básicamente es un criterio de orden económico. Si la respuesta es que es posible reparar la unión soldada, entonces, si no la puedo reparar, corto y comienzo la fabricación desde el principio. Si la respuesta es que la puedo reparar, entonces reparo y nuevamente se aplica este sistema de control con el ensayo visual. Entonces, por esa razón es que es un método de control y es el indicador más importante de la calidad de una unión soldada. Entonces, el enfoque que le queremos dar en el resto de la conferencia al ensayo visual es la aplicación al control de calidad de las uniones soldadas. Y ese control se puede hacer desde las uniones soldadas de producción. Aquí estamos viendo una junta soldada a tope, en la cual ustedes observan aquí que este componente, esto aquí se ve en sección transversal, y aquí pues vemos como la longitud del componente, aquí vemos la cara del depósito de soldadura, y aquí hay algunas discontinuidades, aquí están las salpicaduras, que es una discontinuidad, pero ustedes observan que esto no está como alineado, eso es un efecto típico de las uniones soldadas por arco eléctrico, la distorsión. Entonces, yo con el ensayo visual puedo controlar la magnitud de la distorsión o desalineamiento producido en los componentes que se crean soldar enfrentados, enfrentado a lo que se llama una junta a tope. Lo puedo hacer aplicando el ensayo visual. También el ensayo visual se aplica muy comúnmente en las calificaciones en soldadura. Recordemos que una calificación es una demostración. Y cuando hablamos de calificación en soldadura, hablamos de la calificación del procedimiento de soldadura, demostrar que los parámetros o los valores de los parámetros que están escritos allí funcionan, y también hablo de calificar la habilidad del aplicador. O sea, cuando hablamos de una calificación de un soldador, la calificación de un operario de soldadura o de un punteador, el ensayo visual es el ensayo primero que se aplica, porque me da idea de si tiene o no tiene habilidad para seguir el procedimiento de soldadura y producir una unión soldada satisfactoria. Y el ensayo visual se puede aplicar en la interpretación de las indicaciones utilizadas, o mejor, obtenidas por otros ensayos no destructivos, como vemos en este caso por el ensayo de líquidos penetrantes. Por eso decíamos anteriormente, el ensayo visual es una extensión, ¿sí?, del resto de los ensayos. ¿Por qué? Porque yo visualmente todavía no tenemos la visión de Superman para poder penetrar con la visión de rayos X y poder llegar al interior del depósito de soldadura. Entonces, el ensayo visual aplicado en las unidades soldadas de producción, en las calificaciones en soldadura y en la interpretación e indicaciones obtenidas por otros ensayos no destructivos. Entonces, recordemos, el ensayo visual necesita dos cosas: un objeto de ensayo y un criterio de aceptación aplicable. ¿Para qué? Para emitir un concepto que puede ser aceptado o puede ser rechazado.
¿Cuáles son los objetos de ensayo? Un cupón de prueba. Aquí vemos un cupón de prueba para calificar la habilidad de un soldador en la prueba de calificación múltiple, que es muy típica del estándar API 1104. Objeto de ensayo, una soldadura de producción. Aquí vemos una unión soldada producida con GTW y vemos aquí discontinuidades. Aquí vemos golpe de arco, que es una discontinuidad muy delicada para ciertos materiales, básicamente aceros inoxidables o aceros templados y revenidos, porque un golpe de arco, que es cuando yo enciendo el arco por fuera del sitio donde va a quedar el depósito, yo puedo producir aquí zonas duras que en servicio pueden producir fisuras o grietas. Y objeto de ensayo, el testigo de ensayo. Esto es parte de la fractura de un ensayo de tracción, que nos hablaba hace 8 días el ingeniero Elmer Cepeda. Entonces aquí estoy viendo la zona de fractura y esto es la evidencia de una laminación, que es una discontinuidad del material base. Entonces los objetos de ensayos, para aplicar el ensayo visual, los cupones de prueba, soldador de producción y testigos de ensayo. ¿Dónde están los criterios de aceptación? En un estándar de calificación, como por ejemplo la sección 9 del Código de Calderas y Recipientes a Presión de la Sociedad Estadounidense de Soldadura, porque es un estándar de calificaciones. O en los estándares de fabricación. Aquí vemos un extracto del B31.4, que es el otro código del bloque B31 de ASME para diseñar las tuberías de los oleoductos. Entonces, bien sea un estándar de calificaciones, que se aplicará básicamente acá a esta parte, o los estándares de fabricación me definen los criterios de aceptación que yo voy a aplicar cuando utilice el ensayo visual. Yo no puedo evaluar una unión soldada como a mí me parezca, con lo que yo crea o lo que yo sienta. No, esto para mí es una falta de fusión. No, esto para mí es una falta de penetración. No, yo creo que eso es una grieta. No, aquí no es ni de creeres, ni de sentires, ni de pesares. ¿Es o no es? Por eso quien vaya a aplicar el ensayo visual tiene que estar entrenado para poder efectuar el ensayo. Hablemos un poco entonces de la normatividad. La normatividad en el ensayo visual está a nivel de su aplicación. Aquí tenemos la guía para el examen visual de los WELS. Miren ustedes, con respecto a lo que acabamos de discutir al principio de la conferencia, miren el título de este estándar, guía para el examen visual de los WELS. Aquí dice examen, o sea que ¿quién debería aplicar esta guía? El que está fabricando, porque cuando el ensayo lo utiliza o lo aplica el que está fabricando, está haciendo examen. Tenemos normatividad para las personas, hombres o mujeres, que vayan a aplicar el ensayo. Entonces tenemos básicamente estándares para calificar y certificar al personal que haga ensayo visual. Aquí tenemos dos de los más utilizados a nivel mundial. Tenemos aquí la ilustración de la práctica recomendada SNTTC1A, que es una práctica recomendada, o sea, un estándar para calificar y certificar al personal que va a hacer el ensayo no destructivo. Y recordemos que el ensayo visual es un ensayo no destructivo. Este es un documento estadounidense y se dispone también de un documento internacional que es la ISO 9712. Ensayo no destructivo, calificación y certificación del personal para el ensayo no destructivo. Este tiene pues un carácter mucho más internacional. Entonces tenemos aquí dos documentos que tienen que ver con la calificación y certificación del personal que vaya a hacer el ensayo visual. Y normatividad para métodos y procedimientos. Esta es la carátula de la sección 5ª del Código de Calderas, una parte o una sección de referencia, porque es para los ensayos no destructivos. Y en el artículo 9 de la sección 5ª se habla de los métodos y procedimientos para hacer el ensayo visual. Recordemos una cosa, así como se habla de procedimiento de soldadura, se habla también de procedimiento de ensayo no destructivo. Entonces, ese procedimiento es el que me va a indicar todos los pasos y la secuencia de actividades para poder aplicar ese ensayo. Las personas que están calificadas y certificadas para hacer el ensayo visual deben utilizar y deben seguir un procedimiento de ensayo visual diseñado y calificado para aplicar a esa unión soldada en particular. Entonces, la sección 5ª, en su artículo 9, habla un poco de esa situación con respecto a los métodos y procedimientos para el ensayo visual. Echándole un vistazo un poco a la práctica recomendada,
Esta práctica recomendada habla de diferentes niveles de las personas que hacen el ensayo visual, que podemos hablar de inspectores visuales o examinadores visuales, y tiene varias jerarquías, 1, 2 y 3. Cada jerarquía de esas implica una serie de actividades que puede o no puede realizar dependiendo de su grado. Entonces, recordemos que para poder efectuar cualquier ensayo o para poder fungir en actividades de inspección, siempre hay 3 cosas importantes que te van a calificar: tu experiencia, tu educación y tu entrenamiento. En este caso, para el ensayo visual, aquí se habla del número de horas de entrenamiento mínimas, dependiendo del nivel al que se esté aspirando, y de las horas de experiencia que la persona debe acumular. Calificar significa demostrar, entonces generalmente la demostración es con exámenes escritos, y aquí tenemos para la técnica visual el número de preguntas para cada nivel. Son básicamente 3 exámenes: un examen general, un examen específico y un examen práctico. Entonces, para el examen general, dependiendo del nivel, está el mínimo número de preguntas, y el examen específico, el mínimo número de preguntas para cada uno de esos niveles. Eso como por mostrarles alguna información que aparece aquí en la práctica recomendada. En la guía de examen visual hay 2 cosas muy importantes que quiero hacer énfasis en esta parte de la conferencia. Lo primero es que en la guía se habla de que en el contrato, o cualquiera sea la forma que tenga ese documento, se deben especificar los requerimientos o los criterios de inspección o examen visual. Si en el documento, en el contrato, en la orden de compra, no existen esos criterios, resulta que dice la guía que es el fabricante el que debe establecer esos requisitos o criterios de los métodos de inspección o examen necesarios por escrito y hacerlos aprobar del dueño de la obra. Entonces, digamos que en este muñeco, ese es el dueño de la obra y ese es el fabricante. Entonces, si en el contrato de fabricación por soldadura no están definidos los criterios, resulta que es el fabricante el que debe definirlos, porque se supone que es el que sabe fabricar por soldadura, definirlos por escritos y hacerlos aprobar del dueño de la obra. ¿Por qué? Porque en cuanto a los criterios de aceptación, dice esta guía, esto lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice esta guía, deben ser entendidos por el fabricante y por el dueño de la obra antes de iniciar la fabricación por soldadura. ¿Qué se consigue con eso? Evitar desacuerdos, discusiones, peleas espurias sobre si una unión soldada es satisfactoria o no. Entonces, por eso existe esta guía. Y como dice examen, si nos devolvemos a que el examen se llama examen cuando lo aplica el que fabrica y se llama inspección cuando lo aplica el dueño, entonces dice esta guía que los criterios deben quedar definidos por escrito en el contrato. Si no están, el fabricante debe definirlos, escribirlos y hacerlos aprobar. Y deben ser conocidos por el fabricante y por el dueño antes de que comience la fabricación soldada. Para tener una ilustración, en cuanto a lo que trae la sección quinta, en el artículo 9 se habla del examen visual y ahí aparece, se habla de que va a haber un procedimiento, porque el ensayo visual puede ser directo, puede ser remoto, a través de boroscopios o a través de cámaras o a través de fibroscopios. Entonces, lo que aparece aquí en el artículo 9, que es muy corto, son 3 o 4 páginas, no es más, es lo que se debe tener en cuenta cuando se escriba el procedimiento de examen visual. Recordemos, así como hablamos de procedimiento de soldadura, hay procedimiento de ensayo no destructivo, y como el ensayo visual es un examen no destructivo, entonces debe haber un procedimiento de examen visual que contenga cuáles son esos parámetros o esas variables que hay que tener en cuenta para aplicar específicamente ese procedimiento a la evaluación visual de una unión soldada. El ensayo visual requiere unos requisitos, no cualquier persona puede hacer un ensayo visual. Hay requisitos de agudeza visual, hay requisitos de equipo, podemos utilizar herramientas o equipos especiales. Muy importante, el inspector visual debe tener el suficiente conocimiento y habilidad para realizar el examen exitosa y significativamente. Se deben utilizar procedimientos debidamente diseñados y calificados. Es deseable, dice la guía, esto es tomado de la guía B1.2, es deseable tener el personal visual de la inspección formalmente certificado, es decir, que haya demostrado ante un ente de certificación que tiene los conocimientos, tiene las habilidades, tiene las competencias para aplicar el ensayo visual. Y cómo no, el hecho de que yo sea un inspector visual o un examinador visual no quiere decir
que todos los factores de riesgo que hay en la fabricación soldada a mí no me vayan a afectar. Es muy importante la parte de seguridad. Hay una serie de herramientas fundamentales para efectuar el ensayo visual. Aquí en esta diapositiva vemos algunos de ellos. Equipos de medición como una cinta métrica o un flexómetro. Este espejo telescópico, digamos, para inspeccionar tuberías de diámetro pequeño. Galgas, como por ejemplo la Pico del Oro Bridgecam, una galga multiproceso. Otro instrumento de medida como un calibrador pie de rey. Elementos indicadores de temperatura, como un termómetro de contacto, una tiza térmica. Otro tipo de galga como un poco más sofisticada, la galga high load. Y la fuente de energía, la linterna, ojalá de luz blanca. Y hay dos elementos que aquí lo tengo en esta diapositiva para hacer énfasis, fundamentales para eso, que son el indicador de temperatura, pues muy de moda hoy en día, pues por todos estos controles del COVID-19, un indicador de temperatura y la pinza voltiamperimétrica. Porque si hablamos de procesos de arco eléctrico, este elemento es fundamental para verificar en las actividades durante la fabricación soldada si estamos trabajando con el amperaje y con el voltaje definido por el procedimiento de soldadura. Digamos que son dos elementos que hacen parte del arsenal que los que vayan a hacer ensayo visual o inspección visual deberían tener para poder utilizarlos siguiendo el procedimiento definido para tal fin. Entonces, decíamos que el ensayo visual se puede utilizar para evaluar algunos ensayos destructivos. Aquí recordemos que lo podemos utilizar para el ensayo de tracción, el de rotura NIC, el ensayo de impacto Charpy, el de rotura del filete y el ensayo de doblamiento guiado, que ya nos hablaba nuestro amigo Elmer Cepeda en su conferencia. Miremos algunas ilustraciones de eso. El ensayo visual para verificar la condición de fractura en el testigo de ensayo. Aquí ya hemos visto esta fotografía evidenciando una laminación. El ensayo de rotura NIC, un ensayo cualitativo para mirar la condición interna de sanidad del depósito de soldadura. Esta es la parte de, digamos, esto es una fotografía transversal. Ya estos son los dos testigos de digamos, las dos partes del testigo de ensayo. Aquí estamos viendo el well, el depósito de soldadura. Eso se evalúa visualmente con el criterio de aceptación definido para tal fin. En el caso del ensayo de impacto Charpy, la zona de fractura, para poder indicar si es una fractura dúctil o una fractura frágil. En el caso de rotura del filete, un ensayo fundamental para evaluar la habilidad de los soldadores para producir soldadura de filete. Es un ensayo cualitativo. Inclusive también se utiliza para evaluar a los punteadores, a los tack welders, el de rotura del filete, un ensayo de sanidad y se evalúa visualmente. El ensayo de macroataque. Aquí vemos una sección transversal de una junta en T. Aquí vemos la soldadura de filete. Y observamos aquí una falta de fusión y una falta de penetración, porque este puntico donde está el puntero es la raíz de la junta. Ahí no hay depósito, entonces hay falta de penetración. Y esta línea se ve viva, que es como si fuera el borde de esta placa. No está fundido, entonces falta de fusión y falta de fusión. ¿Y cómo se evalúa eso? Pues visualmente. Y en el ensayo de doblamiento guiado. Entonces también es un ensayo de sanidad y los resultados, una vez efectuado el ensayo del testigo de ensayo, se evalúan de manera visual. El ensayo visual aplicado a la unión soldada. Ya hemos visto esta fotografía, entonces lo podemos ver en tres momentos. Esto como una complementación a la pregunta que hacía alguno de nuestros asistentes. Discontinuidades típicas detectables en el well. Hablamos de grietas, porosidad, traslapes en frío, socavados, faltas de penetración, faltas de fusión, quemones, inclusiones de escorias, salpicaduras, golpes de arco. Son 10 discontinuidades que, dependiendo de mi ubicación frente a la unión soldada, yo puedo detectar de manera visual. Discontinuidades detectables por el ensayo visual típicas del metal base: laminaciones, delaminaciones, costuras, sopladuras, desgarre laminar. Ahora les voy a mostrar una ilustración gráfica de cada una de ellas. Y el ensayo visual aplicable al control de la apariencia y forma del depósito. Entonces, ¿cómo es la uniformidad del cordón? ¿Cómo es la calidad del empalme? ¿Cómo es la calidad del traslape? ¿Cuál es la condición del cráter? Piernas del filete en el caso de las soldadas de filete, altura de la sobremonta o refuerzo por la cara, altura de la sobrepenetración o refuerzo por la raíz y la convexidad del filete. Mire que son diferentes situaciones en el well, en el material base y la condición del depósito de soldadura que se puede encontrar con el ensayo visual. Miremos rápidamente ilustraciones de eso que acabamos de mencionar. Discontinuidades detectables en el well por ensayo visual. Una grieta. Aquí vemos una grieta. Esta es la cara del depósito de soldadura, una grieta
longitudinal, es decir, porque va paralela al eje longitudinal de la cara de la soldadura. Esto es una fotografía vista de la parte superior. La grieta se abrió a la superficie, entonces yo visualmente la puedo detectar. La porosidad. Entonces aquí en la cara del well nuevamente, en la parte que queda expuesta a la vista del inspector, vemos estas discontinuidades de forma redondeada o alargada, son las porosidades. El traslape en frío, digamos que es como esa protuberancia de metal de soldadura que en vez de juntarse con el metal base de manera suave, se retrae o se recoge, formando una especie aquí de promontorio o protuberancia, que de hecho es una forma de falta de función. Eso es lo que se llama un traslape en frío o en inglés overlap. El socavado. Aquí vemos una junta en T, aquí tenemos la soldadura de filete, aquí se notan discontinuidades como las salpicaduras, y miren esta mordedura en el material base. Esto es lo que se llama el borde o pie de la soldadura. Esta muesca o esta entalla se llama socavado, o en inglés, se me olvidó la palabra en inglés, ahora me acordaré. Eso es lo que se llama el socavado. Aquí tenemos una falta de penetración. Visto desde la parte interior de la junta soldada, si tenemos nosotros acceso a ello, vemos que el well no ha brotado hasta el otro lado del material base. Se llama falta de penetración. Y una falta de fusión, aquí vemos la cara del depósito de soldadura y esta parte de la cara del bisel está sin rellenar. Entonces son discontinuidades que yo puedo evaluar y puedo detectar de manera visual. No estoy diciendo que son defectos, discontinuidades. Cuando yo le aplique el criterio de aceptación, se definirá si se convierte o no en defecto. Generalmente las grietas, tal vez la única discontinuidad, es la discontinuidad más agresiva que hay. ¿Por qué? Porque la discontinuidad implica una fractura. O sea, la grieta implica una fractura, una separación, en este caso del metal de soldadura. Otra situación es una discontinuidad lineal, que quiere decir que en cualquier parte es más larga que ancha. Y tiene un tercer factor que la hace supremamente crítica, y es la condición de que se puede propagar porque sus extremos son agudos. Entonces cumple tres situaciones que son totalmente indeseables en una discontinuidad, y por eso la grieta es, para prácticamente cualquier estándar de calificación o cualquier estándar de inspección en producción, es un defecto. Hay algunas grietas que pueden quedar en el cráter, ahora vamos a ver qué es el cráter, que se pueden, digamos, reparar de manera muy sencilla y se pueden eliminar con procesos de remoción de material. Pero situaciones como esas que fracturan aquí ya la cara del well, pues son muy complicadas de reparar, y muy seguramente la decisión será cortar esa junta y volverla a fabricar. Otras discontinuidades también que podemos detectar visualmente son los quemones. Por ejemplo, aquí estamos viendo cuando hemos producido una unión soldada en tubería, la primera capa que llaman el pase de raíz, inclusive la segunda. Haciendo la segunda, o inclusive haciendo la tercera, yo puedo perforar las dos primeras. Eso se llama quemón. Es una discontinuidad muy típica y calificada fuertemente por el estándar API 1104. Aquí vemos las inclusiones de escoria en la cara de un metal de soldadura, inclusive aquí en el borde o pie. Aquí vemos una inclusión de escoria aislada en la cara del depósito de soldadura. Esos son los golpes de arco, es decir, son encendidos accidentales del arco sobre la superficie del material base por falta de pericia o por descuido del aplicador. Entonces aquí se produce una fusión y también se crea su zona afectada por el calor. Como el resto del material está a mucha menor temperatura y tiene mucha mayor masa, la velocidad de enfriamiento es muy alta, entonces aquí se pueden producir microfisuras, y eso sucede si este es un acero que tenga alto contenido de carbono, o es un acero de cierto contenido de aleación, o es un acero templado y revenido. Entonces los golpes de arco son indeseables porque producen microfisuras en servicio. Y las salpicaduras, que muchas veces solemos pensar pues que eso no tiene mayor implicación, y resulta que sí. Si esto llega a ser, por ejemplo, un acero inoxidable austenítico, como vemos en este caso, esas salpicaduras rompen la capa de óxido de cromo y pueden inducir un proceso de corrosión. Entonces son todas discontinuidades que yo puedo evidenciar utilizando el ensayo visual. Y vemos, esta es una de las gráficas muy utilizadas en el entrenamiento en la parte visual. Recuerden que yo como soldador, como operario de soldadura, como candidato a supervisor o inspector, me puedo entrenar. Y esta es parte de las herramientas que nosotros utilizamos para entrenar el ojo. Aquí vemos discontinuidades propias del metal base. Las laminaciones, el número 8. Aquí vemos la figurita, aquí vemos la realidad. Es una separación en la parte media del espesor del material base. La laminación es una discontinuidad inherente. Se indujo en la fabricación del material base. Cuando se abre la laminación, se llama delaminación, que es el número 9.
Las costuras, el número 10, las costuras no son laminaciones, son unas fisuras en la superficie del material base, producto de la contracción seguramente en la solidificación del material o en la laminación del material. Laminación como proceso de fabricación, no lo vamos a confundir la palabra laminación con esta discontinuidad del material base, con laminación como proceso de formación plástica en frío de un material metálico. Y los pliegues o sopladuras, que son abolladuras que podemos encontrar en la superficie, en este caso, como vemos acá, de una tubería. Son discontinuidades que yo visualmente las puedo controlar, que son propias del metal base, no son del depósito de soldadura. Y el desgarre laminar, que sí es una grieta, particularmente una grieta en caliente, que tiene la forma escalonada, que es lo que vemos aquí en el número 11, es lo que se ve aquí en esta fotografía. Tomas de la parte superior, esta es la cara del depósito de soldadura, aquí vemos el borde o pie, esta es la zona afectada por el calor y esta es la evidencia de que brotó de manera escalada una grieta que se formó por allá en la parte interior, pues básicamente esto se origina por esfuerzos de contracción desde la parte en el sentido transversal al espesor del material base, que puede ser durante la producción del depósito de soldadura. Entonces ella brota a la superficie de manera escalonada y se llama desgarre laminar. Entonces, estas son discontinuidades del material base que yo detecto aplicando el ensayo visual. Y el ensayo visual, ya para terminar, aplicado ya a la forma o apariencia del cordón. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, lo que se llama la uniformidad del cordón de soldadura. Entonces, un soldador con métodos manuales, como por ejemplo el SMAW, cuando formalmente se le enseña a soldar, lo primero que de las primeras actividades que se le enseñan a esa persona es cuando ya haya aprendido a encender el arco, haya aprendido a avanzar, es cómo producir cordones de soldadura que sean uniformes. Esto también se puede detectar con los empalmes. El empalme es, digamos, la unión de un cordón con otro cuando el primero yo lo he interrumpido. Entonces, cuando yo conecto, por decir de alguna manera, los dos cordones, se llama empalme. Un buen empalme y el traslape es la colocación de un cordón a continuación del otro. Entonces, digamos que esto es un cupón. Estas fotografías que yo les estoy mostrando acá son tomadas de la Escuela de Soldadura, del Instituto de Soldadura que tenemos acá en Westar, Colombia. Entonces, esto es producto del primer nivel con electrodo revestido, que se llama platina básica, donde le enseñamos, una vez que ya la persona aprende a posicionarse, aprende a pararse, aprende a tomar la pinza portaelectrodo, aprende a encender el arco eléctrico, luego a avanzar, ya empieza a producir estos cordoncitos y luego en donde se le enseña a empalmar y después a traslapar, cómo construir un cordón al lado del otro de manera uniforme. Entonces, visualmente, yo puedo controlar la uniformidad del cordón de soldadura, la calidad del empalme, la condición del traslape, la condición del cráter. Recuerden que el cráter es la evidencia física donde se extinguió el arco eléctrico. Entonces, hablamos de cráteres en procesos de soldadura por arco eléctrico. Electrodo revestido, o sea, SMAW, GMAW, GTAW, FCAW, incluso arco sumergido. El sitio donde se apaga, se extingue el arco eléctrico se llama cráter. Y la forma del cráter es una evidencia de la habilidad del aplicador. Entonces, esas 4 condiciones yo las puedo controlar con el ensayo visual. Aquí les tengo unas fotografías también que vamos a ir mirando con esa misma condición. Miren ustedes aquí, la uniformidad del cordón. Digamos, alguien pudiera decir, no, pues ese cordón está como regular, está como feo. O sea, la falta de uniformidad. Aquí se intentaba hacer un traslape, miren otro cordón al lado. Falla la uniformidad, dejando aquí esta indicación o esta discontinuidad que es un poro. Miren esta otra condición, aquí los empalmes. Miren aquí, venía soldando. Entonces aquí hizo un empalme, aquí hizo otro empalme. Entonces la persona venía soldando en esta dirección. Aquí se detuvo. Enciende el arco para empalmar aquí y continuar, se detuvo, hizo aquí el empalme para conectar este cordón con el siguiente y continuar. Entonces la condición del empalme se evalúa visualmente. La condición aquí del traslape, miren ustedes, más otra condición aquí, el socavado o mordedura. Miren ustedes aquí una condición con cordones de diferente ancho, en la cara del well, donde se ve una mejor condición del traslape. Todo esto, pues como ustedes lo están observando aquí, lo están evaluando de manera visual.
Dentro de las actividades para evaluar visualmente, ya con esta terminamos, la altura la sobremonta, o sea, lo que llaman el refuerzo por la cara con una galga AWS. La condición del sobreespesor o el refuerzo por la raíz. Y el perfil de la soldadura de filete con estas galgas, tipo pasa o no pasa, para evidenciar el tamaño de la soldadura cuando está asociada con el tamaño de la pierna o la medida de la pierna. Entonces, como ustedes ven, el ensayo visual aplicado a condiciones de la producción de la unión soldada, a evaluación de ensayos no destructivos y a verificar y controlar los hallazgos y condición del cordón de soldadura. Todos pues como ilustraciones de la aplicación del ensayo visual al control de calidad de la unión soldada. Me dicen pues que tenemos aquí unos minuticos para resolver preguntas en vivo, entonces quedo a la orden de ustedes para poderlas resolver. Gracias, ingeniero. De verdad es bastante interesante el tema. Sabemos que esto es una profesión como tal y lo que buscamos con estos entrenamientos es dar algunas guías, pero realmente este tema tiene mucho contenido y queremos complementarlo en conferencias posteriores. Como tenemos un compromiso con los asistentes de que el webinar es de 1 hora y hay un espacio para preguntas, vamos a tratar de solucionar algunas que tenemos acá. Igual hemos compartido por el chat el email del ingeniero Andrés Rengifo. Siéntanse en la confianza de escribirle cualquier duda que tengan. Él está a su entera disposición. Ingeniero, quiero compartirte algunas de las preguntas de los asistentes. Nos pregunta don Heider, ¿existen estándares europeos, es decir, algún homólogo de AWS? Sí, hay, bueno, en esta condición de aldea global, pues cada vez los estándares estadounidenses se van, digamos, aparejando con estándares europeos. Ese es el caso, por ejemplo, del estándar de simbología y el estándar de gases. Ya cada vez se va encontrando, digamos, que el documento que se expide en los Estados Unidos por AWS básicamente, que es el A5.32, como colocarles un ejemplo, que es la especificación de gases de soldadura, ya tiene su homólogo en ISO en Europa. Entonces ya se comparte información que trae el documento ISO de gases con el documento AWS que trae la especificación de los gases. También hay acercamientos con respecto a la simbología. En el mundo hay 2 estándares de simbología, el A2.4 de AWS y el estándar ISO. Hay cada vez más acercamientos desde los últimos años porque los estándares se van actualizando. Entonces cada vez uno va encontrando, digamos, encuentros de contenidos para poder compartir la información que trae cada uno. Cada uno de los países industrializados tiene su propia normatividad. Por ejemplo, en el caso del código de calderas, recordemos que ASME se fundó en 1880. O sea que algo saben de recipientes a presión. Entonces, el código de calderas de ASME, que tiene 12 secciones, es un código que también es aceptado, así se emitió en los Estados Unidos, es aceptado en los países europeos, muy conservadores con respecto a los Estados Unidos. Entonces, ese estándar es aceptado en Inglaterra, en Japón, en Alemania, como por citar alguna cosa. Entonces, en resumen, pues cada vez uno va encontrando estándares que se van, digamos, encontrando para, en algún momento seguramente tendremos un estándar único para cada condición, pero por el momento la recomendación que yo les hago es que dependiendo de lo que haya definido el diseñador, digamos, si la unión soldada fue concebida desde el diseño, el diseñador que sepa de soldadura, que debería saberlo, es el que te va a indicar cuál va a ser el estándar que vas a utilizar, tanto para las calificaciones como para la fabricación de ese componente por soldadura. Perfecto, ingeniero, gracias. Nos pregunta don Fernando Junca. En materiales diferentes entre bases, inos, acero al carbono, la temperatura es importante aplicarla controlada. ¿Por qué en fundición gris se fractura? De una manera sencilla. Igual le estamos compartiendo a todos, como les decíamos, el correo para si en algún momento quieren algo un poco más preciso. Sí, claro. Miren, las fundiciones es parte de los materiales ferrosos, igual que los aceros, y entre los aceros, pues los aceros al carbono, aleaciones inoxidables. ¿Cuál es la particularidad de la fundición? La fundición es un material ferroso que tiene más del 2% de carbono. Recordemos que hay una propiedad que se llama soldabilidad.
de manera muy sencilla, que es la capacidad que tiene el material base de dejarse unir por soldadura. El enemigo número uno de la soldabilidad es el carbono. Alguien puede decir, pero ¿cómo así? Claro, mecánicamente el carbono, a más contenido de carbono en un material ferroso, hay mayores propiedades mecánicas, es decir, hay más resistencia mecánica, puede haber más dureza, pero se caen otras propiedades como la ductilidad y la soldabilidad. A más contenido de carbono, la soldabilidad es más complicada. ¿Eso qué quiere decir? Nos toca recurrir a unos procesos térmicos complementarios para mejorarla. Por eso surge el precalentamiento, por eso surge el control de temperatura entre pases, por eso surge el poscalentamiento y por esa razón surge el tratamiento térmico postsoldadura. Entonces, esos procedimientos térmicos surgen cuando el material base de soldabilidad complicada, determinada básicamente por el aumento del contenido de carbono o los elementos de aleación. ¿Qué pasa con una fundición? Una fundición es un material que por definición tiene más del 2% de carbono. ¿Eso qué lo hace? Supremamente frágil. La fragilidad es una propiedad contra la ductilidad. Entre más duro, más frágil. Es decir, yo lo golpeo y se me va a fisurar. Cuando yo estoy tratando de unir una fundición por soldadura, recuerden ustedes, yo estoy haciendo una condición metalúrgica de un enfriamiento muy rápido, al alto contenido de carbono, un enfriamiento muy rápido, eso es como si fuera un temple. ¿Y temple qué significa? Duro. ¿Qué significa duro? Frágil. Por esa razón, un procedimiento para unir por soldadura una fundición es diferente a la unión de un acero al carbono con un acero inoxidable entre ellos o a sí mismos. Y una de las condiciones, por ejemplo, es que los cordones deben ser muy corticos. Cuando yo trato de soldar una fundición gris o unirla por soldadura, cuando termine de hacer el cordoncito, nada más de 2 pulgadas, yo debo martillar el cordón. Alguien dirá, uy, pero ¿cómo así que martillar el cordón? El martilleo es una manera mecánica de aliviar el esfuerzo residual, que si lo dejo allí, es el carburante para que se me fracture o se me fisure el cordón de soldadura que estoy haciendo en la zona afectada por el calor en una fundición. Entonces, en resumen, la dificultad está es por el contenido de carbono tan alto, más del 2% de carbono que tiene una fundición gris, en este caso, para la pregunta del compañero, y por eso se utilizan metales de aporte que no tienen carbono, tienen es níquel. Soldamos con metales de aporte base níquel para poder tratarlas de unir por procesos de soldadura. Listo, perfecto, ingeniero. Creo que nos quedan exactamente 3 minutos, alcanzamos a responder una pregunta más. No sin antes de verdad reiterarles el agradecimiento a todos los asistentes, poner a disposición el correo del ingeniero andres.regifo@esa.com.com, y recuerden que las personas que deseen volver a escuchar la charla está grabada en el webinar. Ingeniero, nos preguntan, en la actualidad solo evaluamos la habilidad del soldador, pero ¿cree usted que el entrenamiento de un soldador se debería considerar como, por ejemplo, temas como metalurgia de los materiales u otros temas relacionados? Por supuesto, por supuesto. Yo me retrotraigo al comentario que hice al principio de la conferencia. Un soldador es un profesional. Nosotros no debemos ver los soldadores como las personas que simplemente queman un electrodo revestido o queman un alambre. Un soldador debería saber de soldadura. Y hay una cosa que puede sonar un poco brusca. Una cosa es saber soldar y otra cosa es saber de soldadura. Si cuando hablamos de saber soldar, es aquella persona que empíricamente o con guía o con instrucción ha adquirido la habilidad para poder aplicar un proceso de soldadura y conseguir una unión soldada satisfactoria siguiendo un procedimiento de soldadura. Pero otra cosa es saber de soldadura. ¿Por qué con ese proceso? ¿Por qué con esa geometría de junta? ¿Por qué con esas variables eléctricas? ¿Por qué hay que hacer control de entrada de calor? ¿Por qué tengo que precalentar? Entonces, eso cae en el campo del conocimiento de la tecnología de soldadura, pero eso no quiere decir que un soldador no pueda conocer de eso. Sería ideal para tener una condición integral, que el soldador entienda por qué hay que precalentar. Si un procedimiento dice que hay que precalentar a 150 grados Celsius, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Y qué sucede si él no lo hace? Si él se hace el caregallina, una expresión aquí muy coloquial en Colombia, ¿qué sucedería con la calidad de la unión soldada si él omite el precalentamiento? Lo que decíamos también hace un rato, dentro del conocimiento, el soldador conoce cuáles son las discontinuidades propias de su proceso, por qué se originan, qué forma tienen. Si yo conozco eso, las puedo evitar cuando esté produciendo la unión soldada, porque estoy siguiendo el procedimiento y estoy entrenado
para poder poner en práctica el procedimiento y obtener una unión soldada satisfactoria. Ojo, no perfecta, satisfactoria, o sea, que cumple los requisitos de aceptación definidos para el control de calidad de esa unión soldada. Entonces, pero por supuesto, es decir, el conocimiento del soldador está abierto. Miren, cuando termina la carrera de un soldador, pues porque ya pasan los años, porque ya pierde habilidad, porque ya se cansa, AWS, la Sociedad Estadounidense de Soldadura, que dice el mejor camino para que un soldador continúe con su carrera. Si yo ya no puedo soldar, no murió mi carrera como en soldador, yo puedo formarme como supervisor y certificarme como supervisor, me puedo formar como inspector y certificarme como inspector, estar al otro lado contribuyendo a la calidad de la unión soldada, que eso es lo que seguramente lo haremos en un próximo webinar, certificarme y calificarme en otros roles funcionales en soldadura. Ok, perfecto, ingeniero. Bueno, pues mil y mil gracias a Andrés por su intervención, por compartirnos su conocimiento, a todos nuestros asistentes. Como lo acaba de mencionar Andrés hace un momento, dentro de los próximos seminarios tenemos agendado un tema de la diferencia entre calificación y certificación. Es un tema bastante interesante, entonces la próxima semana van a tener disponible en los sitios web la nueva agenda que vamos a tener para cada uno de ustedes. Igualmente les recordamos que tenemos unos documentos interesantes que pueden descargar de la página, las 20 tendencias de soldadura y corte. Entonces los invitamos a navegar a través de nuestros sitios web para poder tener acceso a esta información. Nuevamente, mil gracias a todos. Ingeniero, no sé si quieras dar unas palabras finales ya para despedirnos. Sí, por supuesto. Pues inicialmente, primero gracias a todos por participar, a los asistentes que se vincularon y a la oportunidad que brinda la compañía, estos espacios de capacitación. Recuerden ustedes que esto del COVID-19, digamos, ha partido ya el comportamiento de toda la humanidad. Tenemos que repensar muchas cosas y estos escenarios de entrenamiento son ideales para poder continuar. Recuerden que las uniones soldadas es una actividad dinámica, no todo está dicho en uniones soldadas. Entonces, espacios como estos nos facilitan de una manera muy cómoda de nuestras casas o en cualquier momento que podamos nosotros acceder al webinar, poder encontrar información que nos ayude a fortalecer nuestra condición y nuestro conocimiento en la tecnología de la soldadura. Muchísimas gracias por la participación, esperamos verlos en los próximos eventos y fue un placer poder compartir con ustedes durante esta horita. Muchísimas gracias. Bueno, damos por terminado nuestro webinar del día de hoy. Mil gracias a todos, feliz fin de semana y nos encontramos la próxima semana en una nueva jornada de capacitación. Buena tarde y buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias.